Bueno, amados, Shabbat Shalom, en esta mañana que el Eterno nos regala, bendito es Él por este día más de vida que nos da. Y hoy estudiaremos nuestra parashá número 26, que trae por nombre Shemini, en hebreo, y que traduce en español octavo. Y esta porción de la palabra la encontramos en Levítico 9, desde el verso 1 hasta el capítulo 11, verso 47. Y cuando leía la parashá hubo algo que me atrapó, me tomó así en el foco y me atrapó. Y preguntaba a Hashem, pero ¿por qué quieres esto, Señor? Si es un tema que en ocasiones lo hemos trabajado, lo hemos tomado y los hermanos saben, Señor, ¿qué es lo que sucede con estas cosas? Le decía yo al Señor allí, en mi cuarto de estudio. Y precisamente está en el capítulo 11, verso 1. Y es todo el capítulo. Y nos habla con respecto a la alimentación. La alimentación. Qué importante es la alimentación para Hashem. Nuestra porción de la palabra se divide en dos segmentos. El primer segmento de toda la porción hace énfasis en cuanto al modelo de sacrificios y hace énfasis también a la muerte de los hijos de Aarón, el sumo sacerdote que iba a servir. Y posterior a esto, se parte la porción, pareciese que se partiera, y da un cambio, un revuelo, en donde empieza el tipo de alimento que es correcto y aquel que no es correcto, o el que es puro y el que no es puro. Y cuando miramos esto, podemos encontrar que en muchas religiones del mundo, ¿cierto? Un aspecto muy controversial es el alimento, la comida. Encontramos en nuestro tiempo muchísimos aspectos donde dicen, no, eso es de la ley, eso ya no sirve, eso el Señor ya purificó todo, y etcétera, etcétera, y santificó todo, y ya no hay nada más que hacer, eso ya no es así. Pero es muy bueno entrar a mirar, y vamos a mirar algunos versículos, porque pueda que no nos dé este espacio para verlos todos, pero vamos a ver algunos versículos y encontraremos una verdad que no es tan así como lo dicen, no es tan así como lo han vendido. Y todos sabemos que vivimos nuestra parashá en la semana. Yo la viví y escuché de un varón eso que les acabo de decir y me puse a pensar mucho, porque el modelo de alimentación que el Eterno muestra en su palabra es un modelo que va totalmente diferente al modelo con respecto a los parámetros que el hombre quiere poner, sumamente diferente. Y encontramos en ocasiones que ese modelo solo lo arriesgamos o lo ajustamos a la parte física, pero él no solamente está hablando de una parte física, él está hablando de otra parte e importante, y eso es lo que vamos a mirar. Y el texto, como les decía, está en Levíticos 11, verso 1 hasta el 47, en donde encontramos en algunos círculos sociales que tristemente fueron sacados los textos de su contexto para volverlo un pretexto y hacer las cosas incorrectas. Esa es la verdad. Y como sobre esa verdad vamos a trabajarlo, es importante conocer los conceptos hebreos y qué es lo que quiere especificar cada uno de ellos. Y aquí voy a pedir que la persona que desee dar su respuesta levante su mano y lo vaya a hablar. Quiero dar este espacio. Entonces, es importante recordar que la Torá nos habla de un contexto social y cultural. Muy importante esto, en donde está enfocado de acuerdo a la parte social y cultural que el Eterno quiere implementar en su pueblo. El Eterno quiere implementar en su pueblo un aspecto social y cultural, pero las diferentes culturas de las naciones y la parte social de ellas ha querido implementar un concepto totalmente diferente a lo que el Eterno nos ha hablado aquí.
¿cierto? Y el primer concepto que encontramos en el hebreo es el concepto llamado kashrut. Y yo pregunto, ¿alguien sabe qué es kashrut? Por favor, te pones de pie, abres el micrófono. ¿Qué es kashrut? Son leyes y normas que hablan acerca de la comida aceptable o que el Señor ha enviado, ha mandado, ha especificado. Ok, ¿alguien más tiene algún concepto de qué es kashrut? Sí, la que levantó la manito. Son unas imposiciones o unas normas que implantó el Eterno para el pueblo de Israel, y aquel que, digo yo, y aquel que busca o que sigue el Eterno las puede cumplir. Ok, el siguiente. Kashrut significa correcto o apropiado, y es las normas dietarias. Digamos que en eso se resume básicamente. Ok, vamos a ver que no se resume solo en eso. Entonces, el concepto de kashrut consiste en todas las normas dietéticas mencionadas en la Torá, lo que se conoce como Antiguo Testamento, ¿cierto? Analizadas por el Talmud. ¿Qué es el Talmud? Comentarios judíos con respecto a la Torá. A través de los siglos, ellos han comentado en el Talmud esto al respecto del kashrut o de la forma dietética de alimentarse, ¿cierto? Y han sido analizadas por ellos. Pero ¿qué sucedió allí? A través de esto, fueron codificadas, también codificadas en un código legal judío, o conocido como el Shulchan Aruch. Allí es donde se ve esa parte específica de cómo se debe cuidar en el momento de la alimentación. Y para poder entender, aquí se dividen dos cosas. Una es la característica de cómo debo yo proceder, y la otra es la ejecución. Entonces, en la ejecución tenemos un concepto que se llama kosher, o lo hemos escuchado también, kasher. ¿De qué diferencia esto? Diferencia de acuerdo a la tradición sefardita o ashkenazí, en donde unos dicen kosher y los otros dicen kasher. Eso es. ¿Y cuál es la definición de kosher o de kasher? ¿Alguien tiene esta definición? ¿Sabe a qué se refiere esto? Puro, sano. El que levantó la manito. Extremadamente estoy. No, yo no fui. Apropiado o Apropiado. Apropiado, limpio. Ok, limpio. Con leyes y estricto, ¿cómo es que se llama eso cuando es estricto seguimiento de algo puro? Ok, entonces vamos a ver esta parte, esta definición básica. Se las voy a leer literalmente. Dice así: es una correcta y apropiada limpieza de un alimento en su proceso productivo conforme a las leyes judías. Y aunque algunas personas atribuyen este tipo de alimentos estándares de alta calidad, esta no es la razón de dicho trabajo. No es esta. Entonces es algo muy parecido a lo que escuchamos hoy en día. Tiene las normas ISO. El que tiene las normas ISO es mejor dicho, en todo el mundo está, pero bien. Y encontramos que de una u otra forma, algunos conceptos en donde dice kosher o kasher, se referencia a estas normas. ¿Por qué? Porque ellos siguen unos lineamientos desde su proceso productivo hasta su proceso de donde se sale, ¿verdad? Y encuentran ellos que algunas personas que esto es un proceso de alta calidad, pero realmente no encierra esta realidad así. Esta no es la función del producto o de una alimentación kosher o kasher.
no es esta. Y vamos a mirar otro concepto allí. Bueno, después de tener un poco claro este concepto, hay que ver de acuerdo al pensamiento de los hombres de la Torá, a qué hace énfasis esto, a qué exactamente corresponde, porque el propósito de este tipo de dieta alimenticia es cumplir con los mandamientos expresados en la Torá. Y dicho acto a mantener no va solo a mantener un acto físico, sino busca mantener un acto espiritual. Espiritual. Y eso lo podemos ver en el texto en Levítico de cómo el Eterno le pide a Aarón y a sus hijos que deben cuidarse para estar en un proceso de aptos, de puros o de limpios delante de Hashem. Entonces vemos aquí que esta parte del kashrut o de la dieta kosher lo que busca no es un alto estándar de calidad como producto, sino poder tener un alto estándar de calidad espiritual. Y ahí la condición cambia, porque podemos entender la importancia de saber comer. Y hay un dicho judío que dice así: porque somos lo que comemos, inspírate, come kosher. Porque somos lo que comemos, inspírate, come kosher. ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Recordaba otras clases que tuvimos en esta parashá en tiempos o en años pasados y explicábamos cómo de una u otra forma el ser humano tiende a hacer lo que come. Tiende a hacer lo que come. Es una realidad física que se ve. ¿Por qué? Porque no se ve el contexto espiritual que ésta tiene. No se ve el contexto espiritual que ésta tiene. Un gran ejemplo de ello podría ser la cigüeña. ¿Han visto ustedes la cigüeña que viene volando y salen en los muñequitos que trae el bebé así en el pico? Y va para la casa y le va a dejar el bebé a la pareja, ¿cierto? Así, tan bonito, ¿cierto? Y vemos que la cigüeña cuando caza, saca pescados, no come nada impuro, no come muerto, no come nada de esto, come un animal que es puro en ocasiones, ¿no? Porque en otras ocasiones pueda que no. Y llega y coge los pescaditos y se acerca a sus otros compatriotas, las otras cigüeñas, y comparte con ellas. Pero ¿qué sucede si llega otro animal a comer con ellos? Los atacan y tienden a matarlos para alejarlos de allí. O sea que son poco piadosos. ¿Y qué aprendemos de la cigüeña? Que nosotros debemos dejar de ser así. Necesitamos ser piadosos y no solo compartir con los de mi círculo social, sino compartir con aquellos que están afuera. ¿Ven cómo podemos aprender de un animal? Y esa condición espiritual se pega a ti. Por eso el comer kosher es importante. El saber comer es importante porque se va a reflejar en tu vida física, pero también en tu vida espiritual. ¿Verdad? Y miremos el primer texto, porque es muy bueno empezar a ver textos de esto y de cómo no está esto ligado exactamente solo en el texto en Levítico. Desde muchos antes, las personas ya sabían por tradición cómo debían ellos conducirse en este aspecto importante. Y miremos Génesis 7, verso 2. Pido a todos que vayan allí a su palabra, que busquen este texto y cuando lo encuentren, pues ojalá pudieran decir amén. Ya tengo aquí el texto. ¿Estamos listos, hermanos? Bien, dice Bereshit o Génesis 7:2. Estamos en los tiempos de Noach o Noé. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja del macho y de su hembra. ¿Qué encontramos aquí en este primer texto? Hashem ya había hecho una ¿qué? Separación entre lo puro y lo impuro. En los tiempos de Noach no se había dado la condición de decir cómo debía comerse, pero ya el Eterno tenía una
separación, en donde dice el Eterno, repartamos esto. Vas a tomar, por favor, 7 parejas de animales puros y luego vas a tomar una pareja de los animales que no son puros. Ahora vayamos un poquito más adelante, miremos el texto en Bereshit 8, 20 y 21. Génesis 8, versículo 20 y 21. ¿Tú me puedes ayudar? ¿Sí? Con esa versión. Luego Noé construyó un altar en honor al Señor. Tomó animales y aves puros, uno de cada clase, y los ofreció en holocausto al Señor. Cuando al Señor le llegó este olor tan agradable, dijo: nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa del hombre, porque desde joven el hombre solo piensa en hacer lo malo. Tampoco volveré a destruir a todos los animales como lo hice esta vez. Wow. Aquí encontramos algo muy particular. Cuando termina el diluvio, Noé sale de la barca, ¿verdad? Y lo primero que hace es ¿qué? Ofrecer holocausto a Hashem. Pero él no ofrece holocausto de cualquier tipo de animal. Él ofrece holocausto de un animal kasher o kosher o puro, apto. ¿Vemos aquí la importancia? Y en Noé no estaba implícito el dedicarse de una forma específica en comer, pero estamos viendo que su acto refleja que delante del Señor quiere estar ¿qué? Puro, limpio, y ofrece a él ¿qué? Lo mejor. Y aquí podemos recordar a los hermanos Caín y Abel. ¿Qué sucedió con Caín y Abel? ¿Qué sucedieron con estos hermanos? Uno de ellos, Abel, que da lo mejor de su rebaño para el Eterno. ¿Y qué era lo que daban? Corderos y ovejas, animales que son aptos o que son puros delante del Señor. Y dice su palabra allí que a los ojos de él, este acto de Abel fue extremadamente bien visto, agradable. Aquí podemos encontrar este otro texto. Y no se tenía todavía algo implícito para decir tienes que alimentarte de esta forma. Pero el pueblo de Hashem ya sabía cómo se tenía que conducir y el Eterno lo había apartado desde los tiempos de Noé. ¿Verdad? Miremos Génesis 27, verso 9. Génesis 27, verso 9. Y dice en esta versión así: Jacob, ve al rebaño y tráeme de allí 2 buenos cabritos, y yo haré con ellos un potaje para tu padre, como a él le gusta. Entonces, ¿qué encontramos en este texto para poder hacer la sinergia? Recordemos que aquí estamos en el momento en que Isaac dice a Esaú, o a Esab, o a Esaú, vamos a darte una bendición, voy a darte una bendición, ve y casa para mí. Le dice a su hijo, ¿verdad? Isaac, ve y casa para mí. Y su esposa, que escucha todo esto, le dice a su hijo Jacob, oye, ve y tráeme por favor del rebaño 2 buenos cabritos, y yo haré con ellos un buen potaje, una buena cena para tu padre. Si miramos nosotros todos los textos, desde Génesis con Noah, e incluso desde el texto en Bereshit con la creación del Eterno, hasta los tiempos de Jacob, vemos que ninguno de ellos comía cosa impura. Y el Eterno no les había dicho que lo comieran, ¿o no? Entonces encontramos que aquí hay una de las razones del por qué de una u otra forma debemos nosotros saber alimentarnos. Muchas enfermedades suceden, ¿por qué? Por el modelo de alimentación social en el que hemos crecido. Es una realidad. No sé cómo se dirá en Perú y en Guatemala,
pero mis hermanos les van a traducir y en Estados Unidos. En nuestra nación es muy común el cerdo o el cochinito o el que hace oy, 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 ese, supremamente común. Y hay muchos platos en este alimento y es tan así que hoy por hoy salen muchas propagandas: come carne de cerdo, está certificada, no coma cuento, coma carne de cerdo, está certificada, y sale toda esa información, certificado no sé qué, cómo y etcétera, etcétera, ¿cierto? Sale todo eso que está allí. Pero encontramos en los textos que el mismo producto, llamémoslo entre comillas, o animal, que era kosher delante del Eterno, era el mismo que ellos utilizaban para su alimentación. ¿Casualidad? Yo no lo creo. No creo que sea así. Y vemos en los patriarcas cómo Hashem se les presentaba a ellos y hablaba con ellos de una forma especial en ámbitos espirituales. ¿Verdad? Entonces miremos otro texto. Vamos a ondear un poquito más para comprender un poco más aquí esta parte. Efesios 5, verso 2. Efesios 5, 2. Olguita, ayúdame con este texto, por favor. Efesios 5, 2. Sí. Efesios 5. Voy a leerlo en esta versión y tú abres el micrófono y después lo lees en la tuya. Dice así: y andad en amor, como también el Mesías nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio al Eterno en olor fragante. ¿Cómo dice esa versión? Muy similar. Y vivan una vida de amor, así como también el Mashiach nos amó en verdad. Se entregó como ofrenda en lugar de nosotros, como sacrificio de muerte a Elohim, con un rico olor fragante. Aquí nos está hablando de una condición espiritual, en donde el Mashiach se dio, el Mesías se dio o se entregó, dice que asimismo por nosotros, como ofrenda o sacrificio al Eterno en olor fragante. Y aquí debemos decir nosotros qué importante es cuidarnos en lo que comemos. Qué importante es cuidarnos en lo que comemos. ¿Por qué? Porque la palabra también nos dice que nosotros somos templo del Espíritu de Hashem. Y en el Espíritu del Eterno no entra nada impuro. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué podemos hacer allí? En pocas palabras, somos lo que comemos. Somos lo que comemos. Y aquí, pregúntate, ¿deseas ser olor fragante para Hashem? Cuídate de todo lo que comes, pero no lo mires solo desde el ámbito físico. Cuídate de todo lo que te alimentas también en el ámbito espiritual. Porque allí afuera, hoy en día, hay mucho producto que aparentemente tiene un sello kosher, pero no lo es. Y en ocasiones, no todo lo que sea kosher es bueno. Hay una bebida negra muy conocida y es kosher. Pero realmente para tu salud no es que sea muy buena. Una soda, muy apetecida en todo el mundo, y es kosher. Y no quiere decir que porque sea kosher es bueno. Entonces tienes que saber diferenciar las cosas. Tienes tú que empezar a cumplir esa palabra específica que es kosher. ¿Y qué es kosher? Definición básica, recordémoslo.
una correcta y apropiada limpieza de un alimento. Necesitas tú limpiar el alimento para poder decir realmente si es kosher o no, si es apto o no, si es puro o si no es puro. Por eso debemos cuidarnos en lo que escuchamos. Debemos cuidarnos a quien vemos. Porque hoy en día hay muchos escondidos detrás de un sello. Y no es del todo kosher, ¿verdad? Vamos a ondear un poquito más. Y me hice una pregunta esto. Según Marcos 7:14, por favor busquémoslo. Y voy a pedir a alguien que me ayude con esta lectura. Que abra su micrófono apenas la encuentre y me la lea. Según Marcos 7, verso 14, Yeshua permite todas las cosas, todas las carnes para su consumo. Repito, según Marcos 7, verso 14, Yeshua permite todas las carnes para su consumo. Este es uno de los textos en donde han dicho, el Mesías lo ha permitido. Entonces, pues vamos a mirarlo. ¿Quién me puede ayudar con la lectura? Yo. Linda creo que abrió el micrófono. Primero, ayúdame, Linda. Dice, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. ¿Hasta dónde leo, perdón? 14 y 15. Ah, ok. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Es bueno ver este texto porque muchos han dicho que en este texto Yeshua, de acuerdo a su palabra, en el verso 15 donde dice, no hay nada fuera del hombre que por entrar en él lo pueda contaminar, lo ha tomado para decir podemos comer lo que sea. Y no es así. ¿Por qué? Porque acá aparece en el panorama alguien que nos dice, yo soy judío de judíos, fariseo de fariseos, que conocen la instrucción, la ley del Eterno, y que saben que no pueden comer cosas impuras. Y estoy hablando de Pedro, o Kefa, como se conoce. Y esto es Mateo 15:15. Allí también se habla de este pasaje. Búsquelo por favor en su casa. Búsquelo. Allí también se habla de este acontecimiento. ¿Por qué? Porque Pedro respondió y le dijo, explícanos esta parábola. Pedro, un hombre que conoce de la Torá, un hombre que conoce de las leyes del Kashrut, le dice a Yeshua, explícame esta parábola. ¿Y saben qué era lo que Yeshua quería explicar en este texto? Y no tenía nada que ver con la alimentación. ¿Saben qué quería explicar Yeshua en esto? La impureza mental que tenían estos hombres, que llegaban al punto de creerse santos porque seguían las tradiciones, mas no le daban la aplicación correcta del lavado de manos. Pero nunca habló de un alimento, sino habló de una interpretación mental diferente. Entonces encontramos a personas que dicen, oye, pero si es que Yeshua, mira lo que dijo, no hay nada fuera del hombre que por entrar en él lo pueda contaminar. Hermano, hágale, que eso está bueno. Mentira. Falso. Falso eso. Salmos 24, verso 4. ¿Alguien por favor me puede ayudar con este texto? Salmos 24, verso 4. Amén. Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Maravilloso este salmo. Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. Es decir,
que cuando tú estás en tu mesa, en tu casa, miren la importancia de la mesa en la casa. Cuando tú estás en tu mesa, en tu casa, es un altar que presentas delante de Hashem. Entonces, cuando tú comes en tu casa, nunca te sientes a comer y a pelear. Nunca tomes ese momento maravilloso de la cena para empezar a desbordar todos los problemas que tienes. Nunca abras el espacio en tu mesa donde Hashem ha bendecido el alimento para ti y tú lo empiezas a mezclar con problemas y pensamientos que no están puros, que no son kosher. ¿Ven la importancia de la mesa? ¿Ven que todos podemos tener un altar en nuestra casa? ¿Y que es necesario que nosotros saquemos la impureza de nuestra vida? Y llenándonos realmente de alimentos puros o aptos a nivel espiritual. No limites esto a solo la parte física. Porque a veces leemos el texto y creemos, no, es que la acción era que comían y tras de que comían las manos limpias. No, no lo limites a solo una parte física. No lo limites a solo esto. Míralo también en el contexto y en el ámbito espiritual. Porque el contexto y el ámbito espiritual reflejará en lo físico lo que eres. Y en esta condición, y en este caso, estos hombres estaban reflejando esa verdad espiritual que tenían en lo físico, en su vida. Maquinaciones incorrectas. Entonces ya sabemos que este texto no habla nada de eso. Otro texto, el libro de los Hechos. Este es tremendo. Una vez lo discutía con un hombre, hace muchos años, y lo discutí con él, hace muchísimos años. Y le dije, oye, ¿tú qué opinas al respecto de este texto de Hechos, en donde habla Pedro, Kefa y su sueño, ¿cierto? Y donde Hashem le dice, no, Pedro, mata y come, hermano. Entonces él me decía, no, hermano, ya puedes comer de todo, porque el Señor dice ahí que lo santificó. Y yo decía, mi Señor, me puse a pensar, porque yo no lo veía solo al nivel del cerdo, del puerquito, del oin oin, sino lo veía a nivel de todos los otros que dicen ahí, reptiles, cocodrilos y todo eso que sale ahí en el sueño de Pedro. No me lo estoy inventando, eso es lo que dice ahí, ¿cierto? Y yo decía, uy, Señor, o sea que nos vamos a volver japoneses, chinos, sí, perdón, son los chinos. Los japoneses creo que tienen otras dieticas, pero los chinos y eso, todo lo que caiga, véngase a tu reino, se lo van comiendo. Y para eso vamos a leerlo, porque es necesario que leamos este texto. Búsquese por favor allí en su casa el libro de Hechos, por favor. Capítulo 10. Hechos capítulo 10, verso 9 al 16. ¿Lo tienes ahí? ¿Me ayudas, por favor? Al día siguiente, alrededor del mediodía, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Kefa subió a la azotea de la casa a orar. Empezó a sentir hambre y quería algo de comer, pero cuando estaban preparando la comida cayó en un trance, en el cual vio el cielo abierto y algo que lucía como una sábana grande siendo bajada a la tierra por sus 4 puntas, en la cual había toda clase de cuadrúpedos, criaturas que se arrastran y aves silvestres. Entonces una voz le dijo, levántate, Kefa, mata y come. Pero Kefa dijo, no, Adón, absolutamente no, yo nunca he comido alimento inmundo o... La voz le habló una segunda vez, deja de tratar como impuro lo que Adonai ha limpiado. Esto sucedió 3 veces e inmediatamente la sábana fue llevada al cielo. Hasta aquí podemos decir, el texto no nos ha respondido nada.
pero hay que mirar el contexto social en el que Pedro vivía y lo que él vivía y cómo lo vivía. Entonces recordemos que Pedro o Kefa era un judío, fariseo, nos dice la palabra, ¿cierto? Fariseo de fariseos, dice él. O sea, yo no soy cualquier cosa. Si me vienes a hablar a mí aquí de ley de la Torá, yo me la sé. En el texto social y cultural de los tiempos de Pedro o Kefa era un rabino. Pablo, gracias. Pablo, gracias. Pero vemos el contexto en Pedro y Pedro era un conocedor de la Torá tremendo. Un rabino de este tiempo fuerte, conocedor de las leyes. Y recordemos que las leyes del pueblo no son leyes de 1 o 2 años o 3 años. Las leyes llevan muchísimos años y se han venido trabajando con cada una de ellas, en donde encontramos muchísimos rabinos, famosísimos en todo el pueblo, llevando toda esta tradición y mostrando realmente, de acuerdo a lo que Hashem hablaba, la importancia de saber cuidarse en este aspecto de la comida. Joseph Caro, muy famoso, un rabino, Joseph Caro, comentador y muy fuerte en el Shulchan Aruch. Bueno, para aquellos que no saben algo del Shulchan Aruch, ahí tocamos un poquito. Conocedor de todas esas normas para poder mirar todo ese tema, ¿cierto? Entonces miramos a un Pedro que, de acuerdo a su condición social, no se sentaba a comer con otros que no fuesen judíos. Y ustedes dicen, tan arrogante. Podríamos decirlo, ¿por qué tan arrogante? ¿Por qué no se sentaba a comer él con otros de otras naciones ahí, con los romanos y demás? ¿Saben por qué? Porque ellos sacrificaban los animales a sus dioses y generaban o invitaban a esos grandes banquetes. Entonces ya habían dos aspectos. Primero, idolatría. Segundo, el concepto del animal no podía ser kosher, o si fuese kosher no estaba acorde a lo que ellos querían, que era que no solo el gran banquete, sino tener una elevación espiritual. Por eso en el pueblo no se come por comer, en el pueblo no se come por satisfacer el deseo del hambre, en el pueblo se come por tener un deseo de deleite delante de Hashem. Por eso vemos en el texto Deuteronomio, ¿cierto? En donde se da el agradecimiento al Señor. El Birkat Hamatzon se conoce, ¿cierto? En el hebreo. Y es que el agradecer al Eterno por los alimentos. Y casi siempre se acostumbra a hacerlo ¿cuándo? Antes. Pero no casi siempre después. Hay muchos que no lo hacen después de. Ahora, esto es tan maravilloso que en todos los textos de la Torá, este es el único texto donde dice: y te saciarás y bendecirás al Señor tu Dios. Bendecirás al Señor tu Dios. ¿Se imaginan ustedes eso tan maravilloso? Que el Eterno nos permite que nosotros lo bendigamos a Él. Cuando es todo lo contrario y todo el resto de la palabra nos dice que Él nos bendice a nosotros, aquí nosotros lo bendecimos a Él. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos comiendo lo estamos haciendo con un ámbito espiritual, de enaltecer al Dios de Israel y no de dar ese alimento a los dioses paganos. Miren la importancia de saber comer. Miren la importancia de saber comer. Esto no es tan así. Y recordemos el versículo 17, porque el Eterno le dice 3 veces a Pedro, ¿cierto? 3 veces oye, pero hágale. Y en el verso 17 encontramos a un Pedro que estaba perplejo. Y claro que estaría perplejo. ¿Cómo es posible que el Eterno le diga a él: levántate, mata y come, cuando él sabe que en su concepto social esto no está permitido? Esto no está permitido, ¿verdad?
Pero ¿qué sucedió después de esto? Y allí es donde vamos a ver la respuesta de este texto, porque la misma palabra nos lo muestra. Hechos 10, verso 27 y 28. Vamos a mirar Hechos 10, verso 27 y 28. Vamos a mirar este texto. Y allí se nos va a abrir un poquito más el espectro de esto. Dice, mientras hablaba con él, o sea, ¿con quién? Ya vamos a ver con quién hablaba. Entró y halló que muchos se habían reunido. Les dijo, ustedes saben cuán indebido le es a un hombre judío sentarse o acercarse a un extranjero, pero el Eterno me ha mostrado que a ningún hombre llame común o impuro. ¿Recuerdan de Cornelio? Y recordamos el texto de este libro de Hechos al principio, que nos dice la palabra con respecto a Cornelio: un hombre temeroso de Hashem, de alta estima en medio de todo el pueblo judío. Eso lo dice el texto en Hechos. Pueden mirar ahí, al principio del capítulo. Un hombre temeroso del Eterno, muy bien distinguido entre los judíos. O sea, un hombre conocido entre ellos como un temeroso del Señor y piadoso. Y aún así, Pedro dice, ¿será que yo voy allá? ¿Será que este hombre no está sacrificando estos animales y el banquete al que me va a invitar con todas estas personas no es entregado a dioses paganos? Entonces aquí Hashem no le estaba hablando a Pedro que cogiera las culebras, los cocodrilos, el cerdo, los mariscos y todo eso y para adentro, porque él ya lo había acá limpiado. Falso, mentira. Y el mismo texto nos está dando la respuesta. El mismo texto nos lo dice. Dice así, vuelvo y lo repito en el verso 18. Y les dijo, ustedes saben cuán indebido le es a un hombre judío sentarse o acercarse a un extranjero. ¿Por qué? Porque el extranjero nunca caminaba en el mover de estar apto delante del Señor, ¿cierto? Pero el Eterno, mire, el Eterno me ha mostrado, o sea que lo que descendía no era del todo los animales. Me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo o impuro. O sea que Hashem le estaba mostrando a Pedro un ministerio poderoso, porque le estaba diciendo, mira, en medio de ti hay hombres piadosos y temerosos de mí, bien distinguidos dentro del pueblo, y no todos sacrifican animales para dioses paganos. Hay unos que comen kosher, apto, correcto, para acercarse a mí. Este hombre era uno de esos. Y este hombre acercó un grupo de hombres para decirles, vengan, vengan porque es que acá hay algo diferente. Vamos a ver el poder de Hashem con este hombre, vengan. Reunámonos en un banquete, en una ceremonia, y vamos a ver el poder del Señor. Aquí podemos ver que este texto no nos habla de alimentos, sino de una serie de personas. Una serie de personas que a los ojos de los judíos no eran kosher, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que el Eterno purifica al individuo. ¿A quién? Aquel que camina en piedad y aquel que camina en temor al Eterno. ¿Ves la importancia de caminar en piedad y en temor a Hashem? Te purifica delante de él. Sé kosher en eso. Sé kosher en eso. Sé apto en eso. Necesitas ser apto en eso. Miremos Hechos 10, verso 2. Porque aquí es donde está la aclaración del texto. Si no lo encontraron, se los voy a leer. Había en Cesarea cierto hombre llamado Cornelio. Con este estaba hablando Pedro, que era centurión de la compañía llamada La Italiana. Entonces el hombre estaba metido con aquellos que sacrificaban y daban animales y todas las cosas y demás a sus dioses. Era piadoso
y temeroso de él. Junto con toda su casa, miren lo que hace la piedad y el temor a Hashem, junto con toda su casa. Hacía muchas obras de misericordia, Gesed en hebreo, para el pueblo, y oraba al Eterno constantemente. Un hombre muy kosher en medio de un mundo poco kosher. Hay un libro que se llama así, viviendo kosher en un mundo no kosher. Está en inglés. Fuerte. ¿Saben qué es lo más sobrenatural de esta parashá, mis amados hermanos? Que el Eterno transforma una condición de impureza a pureza. En algunos textos dice de tame, impuro, a kosher, apto o puro. Y tú y yo necesitamos recibir esa salvación para que seamos purificados y pasar de un estado de impureza a un estado apto o puro delante del Eterno, como lo deseaban todos estos hombres que estuvieron con Cornelio y que aceptaron la invitación de él para escuchar a Pedro, a Kefa, para escuchar lo que el Todopoderoso había hecho en su vida. Si tú eres kosher, mi amado hermano, y si tú tienes un altar en tu casa, hay una Mishnah maravillosa, y en su momento le dije a alguien, me gustó eso que tú haces, y es: haz de tu casa un centro de estudio de Torah. Cornelio estaba cumpliendo esto. Miren, esto no es de 2 años, 3 años. Miren, acá está la Torah oral. Cornelio estaba haciendo de su casa un centro de estudio de Torah, llevando a otros y acercándolos a la verdad, mostrándole que lo que hacían ellos, como en esos tiempos italianos, de hacer cosas incorrectas, no estaba bien, que él sí estaba hablando con el Dios verdadero, que Hashem le estaba mostrando las cosas. Mire, es tan así que el texto un poco más atrás o más adelante, perdón, nos dice: yo estaba orándole al Eterno por ti, por Pedro, le estaba orando Hashem por Pedro. ¿Se imaginan esa cosa tan profunda? Que Hashem se le aparece a Pedro, mientras que en el otro lado estaba orando este hombre por Pedro, acá en este lado Pedro estaba viviendo su visión. Miren lo que hace la oración, mis amados hermanos. La oración te cacheriza. Hay un texto que se llama cacheriza, cacherizar, y es el método para hacer algo que está impuro, puro. ¿Verdad? Y miremos otro texto porque esto no ha terminado. Ya voy a terminar. Primera de Timoteo 4, 1 al 5. Por favor, ayúdenme con este texto. Primera de Timoteo 4, verso 1 al 5. Amén. Por favor. Primera de Timoteo 4, verso 1 al 5 dice... Ay, se me pasó la hoja. Primera de Timoteo 4, 1 al 5 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los antiguos tiempos algunos renegarán de la fe, siguiendo a espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. Harán caso a gente hipócrita y mentirosa, cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones. Esta gente prohíbe casarse y comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes y los que conocen la verdad los coman dándole gracias. Pues todo lo que Dios ha creado es bueno y nada debe ser rechazado si lo aceptamos dando gracias a Dios, porque la palabra de Dios y la oración lo hacen puro. Entonces acá es donde hay muchos que dicen: hermanos, pero si Hashem todo lo hizo bueno,
Entonces, ¿qué tanto complique? Escuché una vez a uno que decía, ¿qué tanto complique, hermano? Eso ahora y va para adentro. Solo que lo que estaba impuro el Señor ya lo santificó, entonces tranquilo. Así me dijo. Y yo solo me reía. Y le decía, prefiero aguantar hambre antes de hacer eso. ¿Y saben por qué? Porque la palabra del Eterno y la oración al Eterno no está para santificar algo impuro, en este caso los alimentos. Eso sería una falacia. Aquí estamos viendo que el texto está mostrando que ellos sacrificaban estos animales a dioses paganos para gozarse en ese momento que era una boda, ¿verdad? Para gozarse en un acto social, pero en ningún momento el método que ellos utilizaban era realmente para acercarse a Hashem y menos para glorificarlo a él. Estaban pensando en otras cosas totalmente diferentes. Y claro, Hashem creó todas las cosas y él dice en su palabra que todo era bueno, porque encontremos o miremos Génesis 1, verso 31. Aquí lo vemos claramente. Y es la creación de todo el Eterno, miren, desde Bereshit, la creación de todo. El Eterno había creado todo. Y dice aquí la versión, después de haber finalizado todo esto, dice el Eterno, y vio el Eterno todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Aquí ya había creado animales puros y animales impuros. Y el Eterno está diciéndonos acá, y vio él que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. O sea que los animales no los podíamos comer impuros. Él no está hablando de eso. Él está hablando que cada creación en este mundo tiene un fin, tiene una característica, tiene una acción. Y no podemos ligar la acción, el fin y la característica para decir que es bueno delante de Hashem y que lo podemos hacer. No podemos tergiversar un texto para vender una mentira como si fuera verdad, porque decimos que la instrucción o la Torá fue abolida. Falso. Yeshua no vino a predicar de él. Moshe dice, levantaré uno en medio de ustedes. ¿Y qué iba a predicar él? La Torá de Moshe, la cátedra de Moshe y los profetas. Entonces aquí no está hablando de nada de decir que el Señor lo que estaba impuro lo llamó puro. No, este texto no está hablando de eso. Y este texto hace referente a algo muy particular. ¿Saben a qué? A la apostasía en los tiempos postreros. Está más fuerte todavía el texto, porque está hablando de unas cosas que en nuestro contexto y en nuestro ámbito social hoy en día lo vemos. Y es que están vendiendo lo impuro como si fuera puro. Miren ustedes el mundo y las naciones. Es puro quitarle la vida a un niño a los 6 meses, aquí y en otros lados otros. Es puro. Pero es impuro que una mujer quede en estado de embarazo para tener un hijo. Ya es impuro. Porque en muchos hospitales y clínicas dice, usted tiene derecho a abortarlo. ¿Verdad? Es puro ahora decir y que los homosexuales y las lesbianas tienen derechos. Es puro. Pero es impuro decir que para nosotros que guardamos la Torá y creemos en los principios de ella y caminamos acorde a lo que el Eterno le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, es impuro. Eso es impuro. Apostasía es lo que están vendiendo hoy en día. Están poniendo un sello de pureza en algo que es abominable delante de Hashem. Por eso nosotros no podemos confiar en eso. Miremos Romanos 8, 7, 17 y ya con esto terminamos.
¿Quién desea leerme este texto hoy? Romanos 8, versos 7 al 17. Yo. Por favor. Puedes empezar. Romanos 8, versos 7, 17. ¿Qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conoceré la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas al pecado, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Así que yo sin la ley vivía por algún tiempo más venido, el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mandamiento destinado para la vida para mí era mortal, porque el pecado tomando ocasión me engañó por el mandamiento y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Luego lo que es bueno para mí viene a ser muerte, no, sino que el pecado para mostrarse pecado por lo bueno me obró la muerte. Haciéndose pecado sobremanera pecaminoso por el mandamiento, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado, porque lo que hago no lo entendí, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que yo no abro yo aquello, sino el pecado que mora en mí. Texto particular del verso 13. Porque si viven conforme a la carne, han de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las prácticas de la carne, vivirán. Y el verso 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos del Eterno. Y si somos hijos, también somos herederos del Eterno y coherederos con el Mesías. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En pocas palabras, hay un texto maravilloso donde dice que somos reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. Un sacerdote nunca podía comer algo impuro. No se podía presentar delante de Hashem. Y eso nos lo muestra nuestra parashá de hoy. ¿Ven la importancia de saber comer? De comer correctamente. Y les voy a leer mi nota textual, si me lo permiten. Así que, amados, qué importante es que kashericemos nuestras vidas, no solo mediante la alimentación física, sino a la vez mediante la alimentación espiritual. Recordemos que una de las características para presentarnos delante del Eterno es estar aptos o puros. Y para ello debemos día a día buscar la forma de tener más y más cercanía con el Eterno. Y esto implica no solo un uso adecuado de nuestra alimentación física, sino a la vez espiritual. Y como nos dice el texto en 1 Corintios 3:17, si alguien destruye el templo del Eterno, el Eterno lo destruirá a él, porque santo es el templo del Eterno, el cual son ustedes.